Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Conciencia Galáctica. Como les digo, siempre me hace muy feliz tenerles aquí en un nuevo programa. ¿Tienen idea de cómo se diseña y cómo se programa la agenda de manipulación en todo el entorno que nos rodea? ¿Se sorprenderían ustedes si les dijera que existen mecanismos de control diseñados para todos y cada uno de los sentidos del ser humano? Todas las personas percibimos nuestra realidad a través de los sentidos, así que si fuéramos capaces de manejar e intoxicar la información que perciben los seres humanos por sus limitados sentidos, entonces ya tendríamos un modus operandi para la sumisión de la especie. Pero ¿quieren ustedes saber cómo? Pues atentos al programa porque empezamos. Bien, hoy les traigo un nuevo capítulo que a mi modo de ver es bastante original en la forma de enfocar la teoría de la conspiración y de la manipulación de la que siempre se habla en este tipo de canales de información alternativa. Bien, que la Tierra es una especie de granja en la que todo lo que vemos, oímos, sentimos o percibimos está cuidadosamente programado y organizado para mantenernos hipnotizados e inmersos en un sistema pernicioso y que nos explota a todos los niveles, esto es algo que creo que todos ustedes, ya todos a estas alturas, tenemos bien claro. Pero lo que quizás nunca nos hayamos planteado es la posibilidad de pensar que todas y cada una de las maniobras de manipulación que se utilizan desde hace lustros para desestabilizarnos y para manejarnos, tienen por objetivo alguno de los 5 sentidos que nos permiten interpretar la realidad. Todos sabemos que las experiencias nos entran por la vista y el oído. Estas experiencias son las que conforman el mayor porcentaje de input informativo sobre nuestra realidad exterior, es decir, las que nos entran por la vista y por el oído. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg de procesos mucho más sutiles que modelan nuestra realidad y de cuyos hilos los expertos de la manipulación saben tirar adecuadamente y de manera organizada. Y precisamente de esta manipulación desde el ámbito de la percepción de los sentidos es de lo que les quiero hablar hoy, pero ofreciéndoles un interesante punto de vista que incluye el tacto, el olfato y, como no, el exquisito y placentero gusto. Bien, para la redacción del buen manual de manipulación de una raza, no hay como entender y conocer cómo trabaja su psique, su psicología, desde que nace en la infancia hasta que madura y consolida los aprendizajes a través de las experiencias que los manejadores han puesto a disposición de los grupos o individuos de esa raza. En nuestro caso, nuestros sentidos que han sido, y esto es importante que lo entiendan, nuestros sentidos que han sido restringidos genéticamente al espectro de experiencia de la 3D nos muestran el entorno en el que vivimos y experimentamos a través de esta limitada franja de realidad y se constituyen como el vehículo a través del cual nos llega la información. Por lo tanto, si somos capaces de manejar y gestionar la información que llega a estos instrumentos de registro, es decir, a los sentidos, seremos capaces de gestionar la realidad mental en la que viven los individuos, puesto que su opinión y su sentido de la vida depende de la interpretación que sea capaz de dar a la información que llega a sus sentidos. ¿Lo entienden, no? Bien, pero si esta información evidentemente ha sido previamente modificada y masticada para el consumo de tus sentidos, entonces vivirás en el concepto de mundo que otros hayan generado para ti, perpetuando tu propia cárcel sin ni siquiera ser consciente de ello. Así que empecemos a describir cómo se trabaja en la manipulación de los sentidos para generar inestabilidad emocional, inestabilidad física y espiritual a toda una raza adoctrinada para sentir lo que los controladores quieran. Y vamos a empezar por los sentidos menos evidentes, puesto que las herramientas para la manipulación respecto a la vista o al oído, a las que haremos alusión más tarde en el programa, son más fáciles de identificar. Así que en este caso vamos a empezar por el más discreto de todos, por el tacto. Y ustedes dirán, Emilio, manipular a las personas socialmente a través de la vista o el oído, bueno, lo tengo meridianamente claro, eso es relativamente fácil y obvio, pero por el tacto. El tacto, dirán ustedes, es algo muy íntimo y personal y además tendrían que estar físicamente en mi presencia para invadirme o para manipularme, ¿no? Teóricamente. Bueno, lo cierto es que la cuestión es que el sentido del tacto abarca bastante más que el simple acto de tocar a alguien físicamente con una caricia, con un abrazo o con un beso. Pero no obstante, si quieren, empecemos por eso y luego vayamos profundizando en aspectos más complejos del sentido del tacto. El sentido del tacto representaría, dentro de los 5 sentidos generales, aquel que haría referencia
hombre, obviamente más allá de palpar e identificar cosas con nuestras manos, a la necesidad de dar y recibir afecto a través del contacto físico. En este sentido, desde hace años, los médicos y científicos que estudian el comportamiento humano saben que el contacto físico, es decir, el tacto, es un elemento imprescindible para la crianza de niños sanos y equilibrados, y que los niños que no reciben este trato cercano y entrañable de sus padres y familiares suelen sufrir en su adolescencia y muchas veces también en su madurez. ¿De qué? Pues de problemas relacionados con la sociabilidad u otros tipos de sociopatía, derivados de la falta de sensibilidad y empatía. ¿Para qué? Pues para manejarse en los entornos sociales que les rodean, ¿no? Con la seguridad adecuada. Bien, en niños pequeños los beneficios del contacto físico incluyen el refuerzo de las defensas inmunológicas, por ejemplo, pero también suaviza el carácter, relaja la tensión y el estrés y sobre todo ofrece una sensación de protección y de seguridad, al tiempo que confirma una cosa muy importante que hemos hablado muchas veces en nuestros programas, en los programas del canal, confirma el sentido de pertenencia a un grupo y por tanto la sensación de aceptación por parte de otros individuos de los que se necesita ese aprecio, se necesita la integración y la protección. En este caso estaríamos hablando evidentemente de los padres, ¿no? Bueno, y entonces, Emilio, ¿cómo se está procediendo a atacar esto, ¿no? ¿Cómo se está procediendo a generar la desestabilización de manera programada y sistemática de esta necesidad de los niños de ser atendidos y agasajados? Bueno, pues básicamente se está haciendo tratando de poner distancia entre los niños y los padres para que la maquinaria social, entre comillas, la maquinaria social que rodea a tu hijo pueda moldear su mente a su conveniencia. Dice, bueno, pero Emilio, como siempre a veces eres un poco complicado cuando te explicas, ¿no? Digo, bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Bien, pues es fácil. Esto se ataca desde varios frentes, pero básicamente todos esos frentes convergen en la desestructuración familiar, que es el pilar fundamental de la crianza de un individuo y de su referente desde que nace. De su primer referente desde que nace, es decir, la familia, obviamente. Y como ustedes bien saben, esto se hace desde diferentes premisas. La primera es proponiendo jornadas maratonianas de estudio a los niños en un sistema que, además de mantenerlos alejados de los padres la mitad del día en el colegio, pugna por remitir deberes para casa, incluso en esas horas fuera del cole que ya deberían estar dedicadas al juego infantil y, desde luego, al contacto familiar, esas horas fuera de clase. Y esas horas de clase no deberían de convertirse en el motivo de disputas familiares muy frecuentes entre niños, sobre todo a partir de primaria, que es cuando les mandan deberes, y que están cansados de estar 5 o 6 horas en el colegio y a la hora de poder disfrutar de la vida de niño que les toca, de jugar y demás, pues son presionados por sus padres para que se sienten a estudiar, a hacer deberes. Lo cual evidentemente además genera una separación emocional entre los niños y los padres. ¿Se entiende, no? Bien, otro aspecto que se está llevando por delante el sentido del tacto y con ello la paz emocional que este proporciona son las jornadas, y relacionado también con el tema de familia, ¿no? Son las jornadas laborales maratonianas a las que también están sometidos los padres, que apenas permiten ver unas pocas horas a sus hijos justo antes de acostarse y que no permiten hacer un tiempo o de disponer de un tiempo familiar para compartir precisamente caricias, cosquillas y juegos que permitan al niño sentir el afecto de los padres. Esto, que puede parecer casual, proviene de un estudiado desarrollo programático que no solo obliga a las personas a estar esclavizadas a su trabajo, más horas para recibir menos sueldo, que es lo que actualmente se denomina la pobreza laboral, sino que permite que el niño sea educado por otros medios que también pertenecen al sistema, además de la propia educación formal, ¿no? Y estamos hablando de otros medios que educarían al niño en ausencia de los padres, como por ejemplo la televisión, las redes sociales, internet e incluso, en el peor de los casos, la educación en la propia calle, ¿no? Niños que no pueden ser atendidos con sus padres igual pasan demasiado tiempo en la calle aprendiendo quizás muchas cosas que no deben, ¿no? Por lo tanto, quedando de esta manera los infantes, los niños al pairo de las modas, de la ingeniería social de masas y del diseño mental que los gobernantes de turno, y no me refiero a los políticos, desean imponer según el sitio y el momento. Y estamos hablando de imposición, por ejemplo, de mitos sociales a conveniencia, o de políticas de género, o de violencia y sobre todo roles de género en dibujos infantiles, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí hemos hablado de la manipulación de la necesidad del tacto en niños, pero el error viene
incluso cuando pensamos que esta necesidad solo se da cuando somos pequeños y cuando creemos que solo los niños necesitan este bálsamo emocional que es el contacto físico entre seres humanos. Bien, dando por sentado que todos entendemos que no estamos hablando del contacto sexual o erótico, sino del contacto físico, aquel que consideramos como casual, natural y espontáneo, es decir, como el lenguaje de amor universal y de comunicación no verbal, los adultos también necesitan disfrutar de esta forma de empatía natural y de comunicación, pues tiene para nosotros los adultos el mismo efecto balsámico que hemos describido en los infantes. Pero, qué cosa curiosa, es de aquí que la sociedad ve con malos ojos que haya contacto físico entre los adultos y ha ensuciado cualquier tipo de acercamiento entre personas fuera de la edad infantil. El contacto físico, bien lo saben ustedes, entre personas adultas no emparejadas se malinterpreta como actos de carácter malintencionados o espurios, negándose socialmente esta herramienta de expresión humana que debería de ser naturalizada y que ayuda a centrar y equilibrar las energías mentales y también las energías físicas. Y hablando precisamente de equilibrio energético y mental y emocional, y para finalizar con este primer apartado, vamos a hablar de algo que les va a sorprender. Pongan atención. Vamos a hablar de la ampliación del concepto del tacto, porque esto no es tan sencillo como parece. Decíamos que el tacto no es solo tocar o palpar, ¿no? Más allá de entender que el sentido del tacto es el órgano más grande de los 5 sentidos, puesto que abarca toda la epidermis corporal, haremos una acepción ampliada de este sentido para que comprendan que todo el cuerpo, que absolutamente todo el cuerpo es capaz de sentir cosas. Y hablamos bien desde fuera con el tacto dérmico, como decíamos, es decir, la presión, la temperatura ambiental y demás, pero también desde dentro. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de qué hablas, Emilio? ¿Por qué dices eso? Bueno, pues porque hablamos de sentir no solo con nuestras manos, sino también de sentir con el corazón, de sentir con la boca del estómago o con las sensaciones que a veces se nos ponen en la garganta, que es otro de los elementos por donde solemos sentir o presentir cosas, ¿no? Tener sensaciones, que es de lo que se trata el tacto, ¿no? De sentir viene también de la palabra sensación. Como digo, todo ello son sensaciones viscerales, de las vísceras, que forman parte del tacto corporal, de la forma en que el cuerpo interpreta e integra los eventos del día a día, y que también obviamente condicionan nuestro estado de ánimo regularmente. Y precisamente cuando hablamos de manipulación, precisamente de eso se trata. Se trata de la planificación cada día, de condicionar este sentido corporal, saturando el entorno con sensaciones de inseguridad, de guerras, de atentados, de terrorismo, de enfermedades, de tsunamis, de terremotos, de incendios, de inundaciones, de secuestros, de asesinatos, de violaciones, de accidentes, de crisis económicas, de desempleo, de violencia de género, y podríamos seguir así una semana. ¿De qué se trata entonces? Pues se trata de no dejar descansar el cuerpo. Se trata de generar una sensación de peligro y de riesgo físico constante, de mantener un estrés infinito y de agigantar la sensación de la falta de control sobre todo lo que nos rodea. ¿Para qué? Pues para que nuestro cuerpo y nuestras vísceras estén sobreactuadas y generen continuamente señales de miedo y de estrés, que es básicamente de lo que se alimentan los que están detrás de todo esto. Obviamente podríamos hablar durante horas solo de este sentido del tacto y de las maniobras que lo afectan, pero creo que ha sido suficientemente esclarecedor lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Está claro que el tacto no se reduce solo a lo que podemos sentir con nuestras manos. Bien, como hemos dedicado bastante tiempo a este primer sentido, en el que creo que era importante hacer estas matizaciones y creo que en ningún sitio se dice o se ha comentado este enfoque, trataremos de ir más ligeros en los 4 sentidos siguientes, que quizás sean más claros y son más, quizás sean, puedan imaginar la manera en que se desarrollan, ¿no? Sean más lógicos. Bien, continuamos con este paseo por la conspiración de los sentidos, como dice el título, y la manipulación, ahora a través del gusto. Vamos a hablar ahora de el gusto y la gastronomía, ¿no? Obviamente a nadie se le escapa que comer, además de ser una necesidad biológica, es un placer sensorial, nunca mejor dicho. Los olores, las texturas, los colores, la temperatura y por supuesto el sabor hacen de la experiencia gastronómica una de las más placenteras que existen. No en vano, algunos comparan el hecho de comer una buena comida, una sabrosa comida, lo comparan a un buen orgasmo. En este caso sería obviamente un orgasmo culinario. Bueno,
La cuestión es que, como no podría ser de otra manera, este sentido, bien manipulado, es la puerta de entrada a nuestro organismo. Así que otra manera de manipular y mantener controlada la población es a través de la incorporación de elementos perjudiciales en las comidas industriales que envenenan nuestro cuerpo y nuestra mente, y que nos mantienen enfermos y en un pobre estado de salud. También lo saben ustedes porque se han hablado mucho sobre esta temática, ¿no?, en los canales alternativos. Decimos que la potente maquinaria del marketing de las multinacionales nos bombardea constantemente a través de nuestros sentidos. Es verdad que principalmente la vista, ¿no? Pero ¿con qué nos bombardean? Nos bombardean con preciosas imágenes de suculentas comidas que están repletas, como bien sabemos, más que de elementos o de ingredientes buenos, están repletas de conservantes, de colorantes, de saborizantes artificiales, de odorizantes que generan olores simulados para comidas que deberían de tener ya esos olores de manera natural, lógicamente. Pero además que también llevan pesticidas, que llevan químicos e incluso, increíblemente, elementos que ni siquiera son para el mantenimiento de la comida, como pueden ser metales pesados o elementos como el mercurio, que son altamente tóxicos para la salud de los niños y obviamente de los adultos en general. Pero especialmente delicado es este tema de la puerta de entrada a través del gusto de elementos nocivos a nuestro cuerpo cuando hablamos de bebés. Sí, de bebés. Y es que hay cosas que son increíbles, ¿no? Es especialmente delicado porque sabemos que su sistema inmunológico no está bien desarrollado y que cuando precisamente están en pleno desarrollo corporal son especialmente sensibles a cualquier agente venenoso. Y es que no dejamos de asombrarnos sobre la industria malintencionada que está ahí afuera. Como por ejemplo cuando te enteras que el 95% de las comidas para lactantes, escuchen bien esto, el 95% de las comidas para lactantes están envenenadas con trazas de mercurio, plomo, arsénico, cadmio, etcétera. Metales pesados todos ellos que afectan el normal desarrollo del bebé y especialmente afectan al cerebro. Y especialmente también afectan obviamente al desarrollo cognitivo y al coeficiente intelectual. Así que todo esto te hace pensar qué es lo que está pasando. Y también de alguna manera piensas que si es el 95% de las comidas, no es una casualidad que esté eso ahí. Y que ya desde bebés hay una agenda para hacer pensar que todo esto no es casualidad. Y que todo esto es una agenda para modificar nuestro curso natural como especie, para coartar nuestro desarrollo natural, biológico e intelectual dentro de una agenda de planificación general que abarca un mayor espectro de cosas como estamos viendo hoy, ¿no? Además, los productos químicos artificiales que hemos citado en este apartado, dentro del grupo de los agentes intoxicantes, debemos meter también los productos altos en azúcar, es decir, aparte de estos productos que son artificiales, también hay otra serie de productos relativamente naturales, pero que también son perjudiciales para la salud, ¿no? Dentro de eso estaría los refrescos, por ejemplo, que tienen un altísimo contenido de azúcar, y también la bollería industrial, que también tiene un alto contenido de azúcar y además hidratos de carbono y demás, ¿no? Y todos ellos con un alto nivel de difusión publicitaria. Todos conocemos famosas marcas de refrescos que tienen unos presupuestos de marketing impresionantes, y también bollería industrial de marcas famosas que también tienen un alto presupuesto de marketing, ¿no? Todos ellos cargados de agentes nocivos para la salud. También estarían los productos con alto nivel de sal, como también los snacks en general. Hablamos de patatas fritas, de baconcitos, de nachos, de conos, de frutos secos, de pipas, por ejemplo, que tienen muchísima sal, etcétera, etcétera, ¿no? U otros productos nocivos cuyos elementos añadidos pueden ser relativamente naturales, pero que cuando son incorporados en grandes cantidades, evidentemente pueden ser nocivos para el organismo. Bien, sigamos con el tercer candidato de la lista. El olfato, en esta conspiración de los sentidos. El sentido del olfato, además de deleitarnos o desagradarnos con las fragancias y olores de las cosas del día a día, supone, por el sistema orgánico que lo activa, es decir, el sistema respiratorio, al igual que el gusto, también supone una puerta de entrada al interior de nuestro organismo. Los elementos que entran por la nariz, uno de nuestros órganos respiratorios, no siempre son todo lo sano que nos gustaría. Y aunque la nariz, todos sabemos que es precisamente un filtro que evita que buena parte de la porquería que respiremos o que respiramos entre en el sistema, muchos de los contaminantes que existen en la atmósfera se introducen en los pulmones igualmente debido al diminuto tamaño molecular que tienen, ¿no?
Bien, las vías respiratorias constituyen una vía casi directa al torrente circulatorio sanguíneo, por lo que los compuestos químicos artificiales, sabiamente diseñados por especialistas, pueden encontrar rápidamente su camino a cualquier parte del cuerpo para la que hayan sido específicamente creados. Y así tenemos que los gobiernos y los ejércitos, por poner un ejemplo, han creado todo tipo de gases letales o incapacitantes que producen atrofia muscular, mareos, vómitos, contracciones involuntarias y en muchos casos obviamente la muerte. Pero no son de estas armas de lo que queremos hablar, de estas armas de conocimiento público, de las que queremos hablar y nos ocupan en este programa hoy. Lo que hoy nos ocupa son aquellas armas de uso masivo por todo el planeta cuyo uso se guarda en secreto y todavía a día de hoy se sabe relativamente poco. Y ustedes dirán, bueno, ¿de qué nos estás hablando, Emilio? Bueno, pues les estoy hablando, cómo no, de los chemtrails, los famosos chemtrails. El uso de estas estelas químicas por parte de no se sabe muy bien quién es un uso programado masivo que ha sido avistado prácticamente en todos los países del mundo. Ustedes lo saben porque este canal lo ve mucha gente, lo ve gente de toda España, pero también lo ve gente de toda Latinoamérica y de toda la América hispanohablante. Y prácticamente en todos los países, y mira que son muchos, se ha visto este proceso, se ha visto este evento del tema de los chemtrails, ¿no? Bien, supuestamente la versión oficial de los chemtrails es que son tecnologías para cambiar el clima, pero más allá de que sepamos siquiera si esto de cambiar el clima fuera positivo, lo cierto es que la premisa de lanzar materiales desconocidos desde un avión sobre enormes áreas de población es una herramienta muy tentadora como para solo usarla para modificar el clima. Así que la premisa de lanzar materiales desconocidos desde un avión sobre enormes áreas de población es una herramienta que, como decimos, es muy tentadora para el uso de modificación de comportamiento social o de envenenamiento, ¿no? Bueno, así la teoría conspiracionista, además de algunas divulgaciones también exopolíticas que han comentado esto, contemplan la posibilidad de que nos fumiguen con elementos químicos que mermen nuestras capacidades, pero también con virus que nos enfermen, con elementos que provoquen esterilidad también, hablando de aquella famosa planificación de la despoblación mundial que supuestamente algunas plataformas negativas están desarrollando. Y también nos fumigarían con partículas pesadas, es decir, con metales pesados que aumenten los efectos dañinos de otras planificaciones combinadas. Es decir, determinados elementos que activen otros elementos que ya tengamos en el cuerpo, que hayan sido ingeridos, bebidos, respirados y que cuando se combinan, pues pongan en marcha determinadas pues, enfermedades o determinadas, digamos, programas biológicos negativos, ¿no? Y todo ello, como hemos comentado, haciendo uso de las vías aéreas, que es de lo que estamos hablando, de las vías aéreas, nunca mejor dicho, por aquello de los chemtrails y las vías aéreas, o de las vías respiratorias, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Cambio de tercio. Seguimos con el sentido de la vista y del oído. Bien, estas dos las he dejado para el final porque son las vías más obvias de manipulación, puesto que prácticamente todos sabemos que el 90% de la información que percibimos durante el día entran por estos dos sentidos. Aquí la mayor parte de las ideas preconcebidas que se esculpen en nuestros cerebros provienen de impactos y estímulos visuales acompañados del lenguaje, bien sea oral o escrito, y cuya combinación crea un tándem que da forma a la realidad que percibimos, entre lo que vemos, lo que oímos y lo que entendemos a través del lenguaje. Y en este menester, la maquinaria de la manipulación, le hace la propaganda, por ejemplo, ya sean gobiernos, plataformas políticas, empresas de marketing, medios de comunicación o plataformas de opinión, tales como fundaciones, los famosos think tanks que casi siempre están adheridos a partidos políticos, los diversos grupos de intelectuales y de artistas o los influencers, como se les llama ahora modernamente, sean digitales o televisivos, todos ellos son delicadas piezas de ajedrez estratégicamente colocadas a la orden de los diferentes grupos de control e influencia, muchas veces conformados por diferentes plataformas de colectivos secretos o discretos, se llaman muchas veces ellos, que tienen evidentemente diferentes planes de actuación. Pero, y ahora viene una parte importante del vídeo y de la información,
La manipulación no funciona solo a través de los mensajes más o menos directos o subliminales que van conformando en nosotros la creación de una opinión social o política a conveniencia. Escuchen bien lo que les voy a decir ahora. El verdadero poder de la manipulación sobre nuestros sentidos se ha encontrado siempre en nuestro diseño de origen. Escuchen esto porque es la parte más importante del vídeo y ahora lo van a entender. Decimos que el verdadero poder de la manipulación sobre nuestros sentidos se ha encontrado siempre en nuestro diseño de origen. Como humanos hemos sido diseñados para ver, oír y sentir en un reducido espectro de la realidad que nos rodea. Por encima y por debajo de nuestros sentidos muy restringidos se encuentran a nivel visual las franjas de infrarrojo por debajo y de ultravioleta por encima. Y a nivel auditivo los infrasonidos por debajo de nuestro umbral de audiencia o nuestro umbral auditivo, y por encima de nuestro umbral auditivo se encuentran los ultrasonidos. Bien, existen muchas especies en la naturaleza, en nuestro mundo, que son capaces de ver y escuchar en esos registros, pero teóricamente no son especies inteligentes. Si hacemos mención aparte, debemos hacer de los delfines u otros cetáceos, por ejemplo, ¿no? Pero la cuestión importante aquí es que nosotros, los humanos, no somos capaces de detectar entidades y eventos que pueden estar sucediendo delante de nuestras narices si están en el rango de los ultravioletas o de los infrarrojos. Y es aquí que es en estos rangos en donde decenas de aparatos registran casi a diario una enorme cantidad de movimientos en nuestros cielos, por ejemplo. Hablamos obviamente del tráfico ufológico. Y es también aquí en donde supuestos seres de otros planos de vibración fuera de nuestro rango visual o auditivo, pueden jugar con nosotros delante de nuestras narices sin tener la posibilidad de verlos a ellos, quiero decir, claro. Y pueden supuestamente enmascararse delante nuestra, modificando estados de la materia que sí vemos, pero que disfrazan de normalidad ante nosotros. Un supuesto ejemplo de esto serían, según dicen, aquellos que son denominados los reptilianos cambiaformas, que tendrían la capacidad de simular cualquier cuerpo o forma humana en esta densidad o vibración 3D mientras conservan internamente su forma real en un estado de vibración fuera del alcance de nuestra percepción. Así que, como digo, este que acabamos de citar sería el mayor tanto que alguien se podría apuntar con respecto a la manipulación de nuestros sentidos. Como dice el título de nuestro programa de hoy, la mayor conspiración de los sentidos sería aquella por la cual habríamos sido genéticamente manipulados para ver, oír y sentir dentro de un diseño 3D acotado a gusto de los supuestos creadores de la raza humana, al igual que nosotros hoy en día preseleccionamos los mejores ejemplares en la ganadería a nuestro interés para consumo propio. Reflexionen sobre eso. Bien, estimados amigos, ha sido un placer estar con ustedes hoy, un programa más. No olviden dejar su like en el vídeo de hoy y suscribirse al canal si les ha gustado la información que hemos traído. Compartan en sus redes sociales si creen que el contenido que acabamos de mostrar es de utilidad para sus grupos de trabajo, sus grupos de amigos. Y por mi parte te emplazo a que expreses con respeto tu punto de vista en la caja de comentarios y participes en los debates de la comunidad, tanto aquí como en nuestro Facebook de grupo que se llama Canal Conciencia Galáctica. Como les digo siempre, feliz semana y no olviden, sean muy felices. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video programa. Gracias, chao.